Bendiciones, iglesia. Una vez más el saludo para ustedes de parte de nuestra iglesia en Valencia. La bendición es para todos. El saludo a nuestro pastor, nuestro padre y del liderazgo de la iglesia asentado en Valencia. Y es un honor poder compartir con ustedes una vez más, como la semana antepasada, sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, que todos somos miembros los unos de los otros y que aunque estamos congregados en lugares o sedes diferentes, somos la misma iglesia. Si queremos recibir los beneficios del reino de Dios, debemos caminar en los principios del reino de Dios. Y un principio importante y poderoso delante de Dios y establecido por Dios es el principio de la unidad del cuerpo de Cristo. Si caminamos en los principios de Dios, estaremos entonces recibiendo y operando en el poder de ese reino. Y aún el sistema en el cual estamos viviendo aquí en la tierra no nos afectará, porque nosotros, la iglesia, estamos viviendo entonces conforme a la altura del reino de Dios. Tenemos un sistema económico que nos envuelve, situaciones de país que nos afectan de una forma u otra, pero cuando operamos en los principios de Dios, el sistema que nos oprimía deja de oprimirnos, porque escapamos del sistema para entrar al sistema de Dios. A vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios y no conforme a lo que el sistema indica, o lo que el mundo indica, o lo que la situación económica del país está indicando. Una vez más les digo, debemos caminar en los principios del reino de Dios. Y un principio del cual quiero hablar hoy es el principio de la unidad. El principio de la unidad. Sabiendo, como acabo de leer, que el cuerpo tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y eso es algo a lo cual nuestro Señor nos llamó a entender, a discernir el cuerpo de Cristo, a comprender que somos miembros diferentes unos de otros, distintos los miembros, cada quien con una función específica dentro del cuerpo, pero que la iglesia debe entender que es un solo cuerpo y vivir, operar, caminar como si fuésemos un solo cuerpo, porque a los ojos de Dios uno solo somos. Nos muestra la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 que la iglesia primera comenzaba a llevar sus bienes, a vender las heredades y lo colocaban a los pies de los apóstoles. Dice la palabra que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. En común significa como uno. La iglesia primera, esa iglesia poderosa que Jesús dejó, operó un gran poder al punto de trastornar el gobierno que imperaba en ese momento. Cambió una cultura, cambió los tiempos. La iglesia primera logró manifestar y testificar a Jesucristo vivo. Pero ¿cómo comenzó esa manifestación del poder de Dios? Por un derramar del Espíritu Santo y el comenzar a caminar como un solo cuerpo en Cristo Jesús. La iglesia, una vez que recibió ese Espíritu Santo, comenzó entonces a caminar como un solo cuerpo. Y dice la Escritura que tenían todas las cosas en común. Una vez más le digo, en común es como uno. Entender que vivimos como uno, un solo cuerpo, un solo hombre. Nos muestra Hechos capítulo 4 que ellos repartían los bienes, los apóstoles repartían los bienes de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y que la iglesia, ninguno en la iglesia decía ser suyo propio nada. Todas las cosas eran en común. Pero inmediatamente dice el verso siguiente: y los apóstoles testificaban con gran poder la resurrección de Cristo. Hay una relación directa entre que la iglesia se muestre como un solo cuerpo, opere como un solo cuerpo, piense y sienta como un solo cuerpo, discierna que es un solo cuerpo, y el poder que muestra la iglesia luego. Hay una relación directa entre comprender que somos uno solo y entonces mostrar el poder de Dios. Dice, todas las cosas estaban en común, les eran en común. Nadie decía ser suyo propio nada, y los apóstoles testificaban con gran poder. Luego decía, y no había ningún necesitado entre ellos. Es decir, que en el contexto está hablando del contexto del capítulo, que ese poder viene como consecuencia de que la iglesia entienda de que es un solo cuerpo en Cristo Jesús. Jesús, antes de ascender, y más aún ante la crucifixión,
En un momento está orando al Padre, usted debe escuchar, saber esa historia, y dice: Padre, te ruego no solamente por esto que me diste. Y se refiere a sus discípulos. También ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Dice: para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Para que sean uno en nosotros, como tú y yo somos uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ciertamente, la unidad de la iglesia de Cristo trae como consecuencia que el pueblo, la gente, el mundo, crea que Jesús fue enviado. Si queremos nosotros dar a conocer al mundo que hay un Cristo vivo, que fue enviado por el Padre para salvar a la humanidad, lo primero que hay que hacer antes que predicar es operar como un solo cuerpo y discernir que somos uno solo. Entender acá en casa de que somos muchos miembros, pero somos una sola iglesia en Cristo Jesús. Gracias, mi hermana. Si bien es importante que salgamos a evangelizar, primero es importante que entendamos que mi hermano y yo uno solo somos. Eso es importantísimo. Y comprender que si somos parte de un ministerio, entonces no hay diferencia entre ser de Mariara o ser de Valencia. Uno solo somos. Es un solo cuerpo. Jesús dijo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. Lo que va a permitir la manifestación de la salvación en las calles y que el mundo crea es que la iglesia sea uno solo. Luego Jesús dice: que sean perfectos en unidad. Que sean perfectos en unidad. Hablando de que la unidad no es simplemente el estar juntos en un lugar. La unidad se refiere a tener un mismo pensar, un mismo sentir, ser de un mismo ánimo, tener una misma visión. Eso es unidad. Yo puedo estar junto con muchas personas y no estar unidos a esas personas. Mas el llamado de Dios para nosotros es estar unidos. Unidos. Es decir, como uno solo. Ligado como uno solo. Ese es el llamado de parte de Dios para nosotros. No simplemente estar juntos. Dice la palabra: no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No dice no pueden estar dos juntos, porque juntos sí pueden estar, aunque no estén de acuerdo. Pero andar juntos es otra cosa. No es lo mismo estar que andar. Estar es algo circunstancial, momentáneo. Yo puedo estar con una persona a mi lado, estar junto. Pero andar implica proceso, implica caminar, implica estar en una continua dinámica. Y es imposible que andemos, que caminemos juntos si no estamos de acuerdo, es decir, en una misma visión. La división en la iglesia no viene porque hayan grupos de afinidad diferentes. Puede haber en una iglesia grupos de personas. Cada quien comparte con aquel con el que tiene mayor afinidad. Eso es normal, no está mal. La división viene a la iglesia cuando hay diferente visión entre los diferentes grupos. Ahí sí hay división en la iglesia. ¿Por qué es división? Cuando hablamos de dos o más visiones. Eso es división, dos o más visiones. Y a veces confundimos y pensamos que estamos unidos porque todos estamos juntos en el mismo lugar. Podemos estar juntos y no estar de acuerdo en la visión. Ahí hay división. Podemos pensar que hay división porque hay grupos diferentes. Puede haber muchos grupos, pero si todos estamos en la misma visión, estamos en unidad, no en división. ¿Cuántos dicen amén? No confundamos lo que es la unidad con el simplemente estar juntos. Es normal que usted tenga que compartir con un hermano más que con otro. Es normal. Usted desarrolla más afinidad con una persona que con otra. Eso es normal. Y no significa que haya división. Usted tal vez se reúne en su casa, hace una comida, invita a 3 o 4 hermanos, no invita a toda la iglesia. Y no quiere decir que está en división. Simplemente la olla es pequeña. El problema es cuando yo invito a esos 4 o 5 hermanos y me pongo en contra de los demás. Ahí sí hay división. Critico, murmuro contra los otros. Ahí sí hay división. Pero que yo comparta con un grupo de hermanos en armonía,
Eso no quiere decir que sea división. Siempre que yo guarde el mismo espíritu, la misma visión que el resto de mis hermanos. Dese cuenta Jesús, muchos le seguían. ¿Y cuántos apóstoles nombró él? 12. Y de los 12, ¿con quién se la pasaba más? Pedro, Jacobo y Juan. Acepción de personas, de ninguna manera. Y de los 3, con Pedro. ¿Había división? No. Simplemente por algún motivo, por afinidad espiritual o por lo que sea, mi Señor compartía más con ellos que con el resto. Sin malicia en el corazón, sin intención de división. Así que cuando veamos que hay grupos de personas que comparten, no confundamos eso con división. Siempre que tengamos la misma visión. La misma visión. Y si mantenemos la revelación de que somos un solo cuerpo, en esta iglesia siempre se mostrará el poder de Dios. Y cuando vayamos a las calles a predicar la palabra, mostraremos el poder de Dios y testificaremos de un Cristo vivo. Porque el poder de Dios autentifica la resurrección de Jesús. Es importante mostrar el poder de Dios cuando prediquemos su palabra en las calles. Pero para llegar a ese poder, debemos operar en unidad. En Génesis nos muestra la palabra cómo Dios le llevó a Adán un regalo especial llamada Eva, o que él le llamó luego Eva. Y Adán dice: wow, está bonita. A Adán le gustó el regalo. Y Adán, inspirado por el Espíritu, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será con ella una sola carne. Está Adán hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Adán no conocía lo que era padre y madre. Él no sabía lo que era eso. La única forma de saberlo era por inspiración del Espíritu de Dios en lo que Adán estaba diciendo. Porque estaba Adán anunciando lo que sería la relación de Cristo con su iglesia. Aunque Adán está hablando de Eva, está en la Escritura dejando ya testimonio de lo que sería Jesús con su iglesia. Una sola carne. Será conmigo una sola carne. Esta sí es ahora, dice Adán, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son las palabras exactas de Adán. Esta sí es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo cual Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos ahora huesos y carnes de Jesús. Si somos huesos y carne de Jesús, nosotros entonces todos somos huesos y carne, miembros los unos de los otros. Cuando Adán dice, esta sí es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, está Adán diciendo, lo que ella sienta yo lo sentiré, sus alegrías serán mis alegrías, sus tristezas serán mis tristezas. Y te digo algo, iglesia, Jesús dice lo mismo, que tus alegrías serán su alegría, sus tristezas serán tus tristezas, serán sus tristezas también, porque Él siente lo que tú sientes. Él se angustia en su angustia, porque somos su cuerpo. Pero si somos llamados nosotros también a entender que siendo cuerpo, siendo miembros los unos de los otros, la alegría de mi hermano debe ser mi alegría, y la tristeza de mi hermano debe ser mi tristeza. Su deseo debe ser mi deseo, su necesidad debe ser mi necesidad. Y así me extiendo yo a ayudar a mi hermano, porque siento como si somos uno solo, porque ante los ojos de Dios un solo cuerpo somos. Por eso dice que te llores con los que lloran y te goces con los que se goza, o rías con los que se ríen, porque siempre debemos operar sabiendo que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste yo se la he dado a ellos para que sean uno. Indicando esto, iglesia, que cuando operamos en la unidad,
se va a manifestar la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Él dijo que sean uno, mi gloria se las di para que sean uno. Y basta con que la iglesia entienda que es un solo cuerpo y opere en unidad para comenzar entonces a manifestar esa gloria de Dios. La gloria de Jesús. ¿Y qué es la gloria? La grandeza. Entienda esto, la gloria es la grandeza. Cuando operamos en unidad, comenzaremos entonces a mostrar la grandeza de Jesús. ¿Cuántos quieren mostrar la grandeza de Jesús? ¿Cuántos quieren mostrar a cualquier persona en la calle la grandeza de Jesús? No para llenarnos de gloria a nosotros, sino para exaltar el nombre de Él. Él dijo que sean perfectos en unidad, Padre, para que el mundo entonces conozca que tú me enviaste. Primero dijo, para que el mundo crea, pero luego dice, para que el mundo conozca. Para que el mundo crea. Recordemos que la fe es certeza de lo que espero, convicción de lo que aún no veo. Cuando operamos en unidad, el mundo podrá creer. Pero cuando operamos en perfecta unidad, cuando nos ejercitamos en esa unidad, cuando nos mantenemos en esa unidad, no solo creerán por nuestras palabras, sino que el mundo conocerá que Jesús fue enviado y que el Padre les ha amado como a Jesús ha amado. Porque ¿qué es conocer? Tener la experiencia con Él, tener intimidad con Él. Cuando la iglesia opera en unidad, ciertamente manifiesta una fe, profesa una fe y el mundo cree. Pero en la unidad de la iglesia, el mundo verá a Jesús. Y ya no solamente creerán en algo que no han visto, sino que conocerán el amor de Jesús por medio de nosotros. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que le has amado como a mí, oh Padre. Ese es el llamado que nos hace el Señor, a que operemos en esa perfecta unidad, que no permitamos que haya división entre ninguno de nosotros. Hay un poder grande en la unidad. Dice la palabra, si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente. Si dos se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidan al Padre será hecho. Cuán grande poder hay en la unidad. Cuán grande poder. Al punto de que si dos nos ponemos de acuerdo, dos, no 10,000, no 1,000,000, tan sencillo. Dos se ponen de acuerdo. Cualquier cosa, diga conmigo, cualquier cosa que pidamos al Padre será hecho. Hay gran poder en la unidad a partir de dos. Por eso el diablo busca dividir el matrimonio, la pareja, porque sabe él el poder de dos. La intención del diablo en contra de tu matrimonio es porque él sabe el poder de dos. Y el diablo conoce cuán peligroso eres tú para él, o tu matrimonio es para él. Él sabe lo peligroso que es tu matrimonio para él. Por eso intenta dividirte. Y con cosas tontas la pareja discute, que luego lo piensa y dice, no es motivo para estar molesto. Pero por no dar el brazo a torcer, no pido perdón, no me humillo. Mas si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo es capaz de pedirle perdón al hermano, si mi pueblo es capaz de no ver al otro como inferior, sino considerarlo como superior a sí mismo, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare, si operáramos en esa humildad continua como hermanos, considerando al otro superior a nosotros, y en esa condición de humildad buscáramos su rostro, Él responderá, Él sanará,
tu matrimonio, tu relación padre e hija o madre e hija. Con alguien estoy hablando en este lugar. No permitas, iglesia, que la división haya espacio en tu casa, haya espacio en la iglesia propiamente. No permitamos jamás eso. Bien dice la palabra, que no se ponga el sol sobre tu enojo. No venga la oscuridad sobre tu enojo. Dice, ni des lugar al diablo. Guardémonos entonces en esa perfecta unidad. Comenzando por casa, comenzando con el esposo y la esposa, comenzando con esa unión de hijos hacia los padres, comenzando luego con la unión de la iglesia. Y veremos entonces un solo país adorando a un solo Dios. Comenzamos por casa y veremos esa gloria de Dios en nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y solo quiero leerle esto que dice acá la palabra. En 1 Corintios capítulo 12 está el apóstol Pablo hablando de la cena del Señor. Y dice luego, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, la copa del Señor, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, óigame bien, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando hablamos de comer indignamente la cena del Señor, no estamos hablando propiamente de un pecado, de tener una debilidad. Estamos hablando de comer la copa, el pan, perdón, y beber la copa sin discernir que somos un cuerpo. Sin discernir el cuerpo del Señor. Por tanto, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen o ya murieron. Cuando no hay discernimiento del cuerpo de Cristo, cuando no hay unidad en la iglesia, viene como consecuencia enfermedades. Óigame, si hay división en el hogar, si hay división entre esposo y esposa, consecuencia, enfermedad, un matrimonio enfermo, una economía enferma, una estabilidad que se convierta en inestabilidad en el hogar. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento de que son una sola carne, un solo cuerpo. Vienen y están debilitados entre ustedes, dice, hay debilitados entre ustedes. Comienzan a aflorar las debilidades, comenzamos a perder fuerza, pierdes ánimo, te sientes deprimido, deprimida. La iglesia pierde esa pasión por las almas, está debilitada cuando no se discierne el cuerpo de Cristo. Punto final, dice, y muchos duermen o mueren. Porque la división al final lleva hacia la muerte de ese cuerpo. Ningún cuerpo puede ser desmembrado, picado en pedazos y seguir estando vivo. Pero caso contrario, si tenemos discernimiento del cuerpo de Cristo, en vez de enfermedad, ¿qué habrá? Habrá salud. En vez de un matrimonio debilitado y enfermo, será un matrimonio próspero, saludable, fructífero, para prosperar y multiplicarse. Como dijo el Señor, fructifíquense y multiplíquense. Es decir, prosperen y multiplíquense. Si tenemos discernimiento del cuerpo de Cristo, en vez de estar debilitados, estaremos como fortalecidos, integrados como un solo cuerpo, dispuestos en batalla, porque ciertamente dice la palabra que uno hará huir a 1000, pero 2 a 10,000. Indicando esto, que somos dos unidos,
No haremos huir a 2000 simplemente, sino que hay tanto poder en unirnos, que pasamos de tener poder para 1000 o para hacer huir a 1000, nos potenciamos a la capacidad de poder hacer huir a 10.000. Vea el poder que hay en la unidad. Uno solo, ¿cuánto puede hacer huir? A 1000. Pero 2 a 10.000. La matemática dijera que a 2000. Pero en Cristo a 10.000 haremos huir. Así que si la economía en contra de nosotros viene, la haremos huir. Y tendremos una economía fructífera, próspera. Si la enfermedad viene contra nosotros, pero somos un cuerpo en Cristo, la haremos huir a la enfermedad. Si el pecado quiere entrar a la iglesia y dañar a la iglesia, lo haremos huir. Porque estamos como un solo cuerpo. Y si alguno cae, otro lo levanta. Así lo hacemos huir. Y estamos fortalecidos como un solo cuerpo. Y además, si discernimos el cuerpo de Cristo, entonces, en vez de haber muchos durmiendo ya o muriendo, estarán entonces con vida y vida abundante. Vida en abundancia. Son los beneficios de operar en ese principio de la unidad. Que estaremos entonces prósperos, estaremos entonces fortalecidos, estaremos entonces saludables, estaremos entonces aquí ya viviendo, gozando de vida larga, suficiente, en abundancia, con vigor. Y todo cuanto pidamos al Padre será hecho. Mostraremos la gloria de Jesús en las calles, traeremos el reino de Dios a la tierra, testificaremos de Jesús y el mundo creerá y el mundo conocerá a Jesús. El mundo creerá y el mundo conocerá a Jesús. ¿A causa de qué? A que la iglesia opera, vive como un solo cuerpo. Póngase de pie. Amada iglesia, no permitas que cualquier rasgo o gesto de división, que intentos de división entren a tu casa. No lo permitas. Mujer, hombre, estés viviendo como esposo o esposa, o aún si no te has casado pero vives con una pareja, con tu mujer o con tu marido, que es el caso de muchos en la iglesia, pasa. Delante de Dios ya tú eres una sola carne. Cuando te uniste a tu mujer, dentro de un misterio espiritual, pasaste a ser una sola carne. No en el momento de la firma del matrimonio, sino en el momento en unirte a la mujer. Hay gente que dice, no, mientras no me case, tengo menos responsabilidades. ¿Quién dijo eso? Tu responsabilidad delante de Dios comienza cuando te uniste a ese hombre o a esa mujer, aunque no hayas firmado. ¿Sí me explico? Es un tema un tanto complejo, no es el tema de hoy, pero quiero dejar claro esto. Si estás viviendo en concubinato, yo no me voy a meter con lo que es pecado, no. Me refiero a que ya tú tienes responsabilidades delante de Dios, porque ya eres una sola carne. Por tanto, no puede haber adulterio buscando otras parejas por fuera. No, pero no estoy casado. Tienes a una mujer o tienes a un marido. Tú ya eres responsable de serle fiel a ese hombre o fiel a esa mujer. Depende de tu caso, si eres hombre o si eres mujer. Ya es tu responsabilidad, aunque no haya firmado el papel. Amén. No conozco la iglesia, pero alguien se está hablando acá. Iglesia, no permitas división entre hermano y hermano. Si algún momento un disgusto, enseguida frena y, hermano, me estoy molestando. Dame un rato para calmarme un momento. Y no permitas que entre una disputa, una contienda, disensión entre el cuerpo. Si te molesta, espera un momento que se te pase la molestia. Si cometiste algún agravio contra un hermano, pídele perdón. Si te piden perdón, perdónale. No, pero no es de corazón ese perdón o esa petición de perdón. No importa el corazón con que te pide perdón, importa tu corazón cuando estás perdonando.
Y bien Jesús dijo, cuando oráramos, dijéramos: Señor, perdona nuestras ofensas o pecados, como perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y es la única parte del Padre Nuestro que Jesús desarrolla y explica. Porque si no perdonares a los hombres sus pecados, tampoco el Padre te perdonará. Amado, por ningún motivo permitamos la división. Por ningún motivo permitamos las contiendas. Por ningún motivo permitamos las disensiones, conflictos. Que además Pablo dijo que el que opera en esa forma es un carnal. Mas la iglesia debe ser espiritual. Debe ser guiada por el Espíritu Santo. Conducida conforme a Cristo, que es la cabeza. Sabiendo que somos su cuerpo, sus huesos, su carne. Y lo que hacemos debe responder a la visión de Él. No nos separemos de la visión de Dios. No nos separemos de la visión que Dios ha dado para esta iglesia. No busquemos visión propia en lo que a iglesia refiere. Tú puedes tener tu visión en tu casa, tú puedes tener tu visión de empresa, tú puedes tener tu forma de criar a tus hijos, pero en cuanto respecta a la visión de iglesia, no cambiemos la visión, no rompamos la visión para que no operemos en división y nos mantengamos entonces como un solo cuerpo unidos, fortalecidos, saludables y gocemos de larga vida. Amén. Levante sus manos al cielo y comience a orar y dé gracias al Señor por esta palabra. Ya yo terminé. Así que ore al Señor y dé gracias por la palabra de Dios. Y reconozca en su corazón, prueben a sí mismo en su corazón, si alguna división, si algún rencor, raíz de amargura, alguna contienda ha albergado, guardado, enseguida resuélvalo. Si debes perdonar a quien te hizo daño en algún momento, perdona. Aun si fue un daño del pasado, perdona y sé libre. Si esta mañana con tu esposo discutiste o tu esposa, perdona, pide perdón también. No esperes que se ponga el sol sobre tu enojo. No le des lugar al diablo. Tómense la mano unos a otros como iglesia. Tómense de las manos. Y como un solo cuerpo vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por tu palabra. Y como un solo cuerpo, Señor, nos disponemos a hacer tu voluntad. Señor, no permitas que seamos mudados, cambiados de tu visión, Señor. Que no nos apartemos de tu verdad. Que no operemos en división, sino nos guardemos en la unidad de tu Espíritu como un solo cuerpo. Que podamos discernir que somos un solo cuerpo. Y cuando tomemos del pan y tomemos del vino, lo hagamos con dignidad, discerniendo bien el cuerpo de Cristo. Así, Señor, gozaremos de salud, gozaremos de fortaleza, gozaremos de vida, porque tú eres la vida. Señor, a ti damos gloria y honra. Los dones que tú diste, los repartiste como quisiste. Y nosotros, Señor, disponemos ante ti el usar los dones que nos has dado para el cumplimiento de tu voluntad, para el desarrollo de tu visión. Guárdanos, Señor, en humildad. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en humildad y con la revelación de que si dos o más en tu nombre nos reunimos, tú estás presente en ese lugar. Que si dos nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos a ti, Señor, tú ciertamente responderás. Que si en el matrimonio nos ponemos de acuerdo en pedir a ti, Señor, puestos de acuerdo, tú responderás conforme a tu voluntad. Señor, que uno hará huir a 1000, pero dos a 10,000. Que si 2 o 3 nos juntamos, seremos como cordón de 3 dobleces, que no se rompe pronto, no se rompe fácilmente. Si uno cae, otro lo levanta. Señor, este es el poder en la unidad. Queremos caminar en ese poder, queremos operar en ese poder, el poder de la unidad, el poder de tu cuerpo, sabiendo, oh Dios, que al Padre agradó que en tu cuerpo habitara la plenitud de la deidad. Oh Dios, al Padre le ha agradado que en Cristo habitara corporalmente toda
la plenitud de Dios. Así, Señor, como tu cuerpo, sabemos ahora que en nosotros como cuerpo habita tu plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuán grande bondad. Gracias, Señor. Cuán grande bondad al habernos hecho tus huesos y tu carne. Yo sé ahora, Señor, que lo que yo siento, tú lo sientes. Que lo que a mí me causa alegría, a ti te hace sonreír. Que cuando lloro, tú lloras conmigo. Que en mi angustia por mis hijos, por mis finanzas o por lo que sea, tú te angustias conmigo. Pero he aquí, Señor, mi confianza es que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres Dios. Y en ti estoy seguro. Tú eres mi cabeza, yo soy tu cuerpo. Tú eres mi Salvador, siempre me salvas. Tú eres mi libertador, siempre me libertas. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Jesús.